Hola, les saludo con gusto y les doy la bienvenida a Perspectivas Históricas, un espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. El día de hoy vamos a tratar el tema de la migración centroamericana en México, su pasado, su presente, y bueno, saludo como cada semana a Felipe Ávila. Bienvenido, Felipe. Gracias, Magali. Y bueno, nos da mucho gusto tener en la mesa de Perspectivas Históricas a la historiadora Tamara Aranda del INER. Bienvenida y gracias por sentarte acá con nosotros en la mesa. Muchas gracias, Magali. Y bueno, para comenzar el programa del día de hoy, les invito a que veamos y escuchemos la siguiente cápsula. La segunda mitad del siglo XX fue una época marcada por conflictos armados en la región centroamericana, los cuales provocaron el desplazamiento de miles de personas quienes cruzaron fronteras internacionales para salvaguardar sus vidas. En este contexto, en 1981 se presentaron cruces fronterizos desde Guatemala a México. Al año siguiente, los ingresos al país se incrementaron cuando Efraín Ríos Montt dio un golpe de Estado y estableció un régimen en el que se intensificó la campaña Tierra Arrasada, que acabó con comunidades indígenas y campesinas cuyos habitantes fueron víctimas de crímenes contra la humanidad. En El Salvador, el asesinato del defensor de derechos humanos, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el 24 de marzo de 1980, marcó un punto de inflexión en el contexto de violencia que se vivía en el país. A partir de 1981, México se convirtió en una opción para quienes se vieron forzados a salir de su país. Ante la emergencia en la frontera sur, la sociedad civil organizada fue la primera en brindar atención humanitaria. Por su parte, el gobierno mexicano creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, en 1980, con el fin de atender la situación de las y los refugiados guatemaltecos, pero no tuvo la capacidad operativa necesaria y esta se hizo aún más complicada a partir de la llegada de personas de origen salvadoreño y, posteriormente, también provenientes de Nicaragua. En 1982, México firmó un acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, para el establecimiento de una oficina en el país, con lo cual fue posible articular procesos y estrategias conjuntas de atención e integración de las personas refugiadas. Y bien, como pudieron apreciar en la cápsula del día de hoy que preparamos para ustedes, vamos a hablar de la migración centroamericana en México. Y bueno, tenemos a la historiadora Tamara Aranda, especialista en estas temáticas, pues para abordar un tema que creo que es importante, de mucha actualidad y que conlleva problemáticas también, pero una realidad que tiene que ver con la movilidad de las personas, ¿no? Y pensar que también esta movilidad es histórica, que ha estado siempre, está en la vida de los seres humanos, y en ese sentido me gustaría, Tamara, que comenzáramos nuestra conversación justo hablando de estos orígenes históricos que tienen que ver con ese vínculo migratorio, pero también territorial entre México y Centroamérica. Sí, bueno, esta es una migración o es un proceso o una serie de procesos de muy larga data, ¿no? Es una región muy amplia. Desde la época prehispánica nosotros encontramos movilidad, no solamente de la cultura maya, sino también de otras que están transitando por la región, que hacen intercambios comerciales. Lo interesante es cuando viene el siglo XIX, porque ya hablamos de una delimitación de fronteras, ¿no? Porque incluso durante la época del virreinato, ¿no?, sigue existiendo mucha movilidad entre todo el territorio, ¿no?, y los distintos reinos que hay en esa zona. Pero en el siglo XIX, más precisamente en 1882, que es cuando se firma el Tratado de Límites con Guatemala y se establece esta frontera, vamos a ver un cambio político, territorial, pero que no necesariamente impacta en
esa movilidad de las personas, ¿no? Sigue habiendo intercambios, sigue habiendo sobre todo vínculos familiares, vínculos de trabajo, ¿no? Es muy común que personas de Guatemala estén cruzando a Chiapas a trabajar y, bueno, eso es finales del siglo XIX. Y pensando solamente en Guatemala, Chiapas. Pero si pensamos, por ejemplo, en Belice, también es otra realidad, ¿no? Desde las primeras décadas del siglo XIX, cuando se declara la abolición de la esclavitud, vamos a ver importantes flujos migratorios de personas afrodescendientes que van de Belice a Yucatán, ¿no? Buscando un territorio libre. Además, se impulsa mucho, no solamente en el discurso, ¿no?, de la libertad, de una tierra sin esclavitud, sino que también se lleva a cabo en la práctica. Lo ven, hay posibilidades de establecer comunidades, hay migración haitiana y cubana a Yucatán. Entonces, estas comunidades que se empiezan a formar de solo afrodescendientes invita también a esta otra migración, ¿no?, desde Belice. Entonces, hay procesos migratorios que también trascienden al Caribe y específicamente entre Guatemala y Chiapas, pues el vínculo va a seguir en esa frontera porosa, ¿no? Tamara, en esto que nos estás platicando, advertimos que además de una historia común, hay también vínculos muy estrechos entre las comunidades, entre las culturas, entre poblaciones que en algún tiempo fuimos parte de una nación. Cuando nace México, Centroamérica forma parte de México, después se separan, y sin embargo toda esta región puede considerarse como una región con vínculos muy estrechos, a pesar de la política, a pesar de las coyunturas particulares por las que ha atravesado cada nación en estos 200 años que tenemos de vida independiente. ¿Cómo considerarías tú la problemática regional de México con Centroamérica? Es muy interesante porque, por una parte, nosotros nos consideramos como norteamericanos, ¿no? Estamos como en más hacia acá. Sin embargo, culturalmente, como mencionas, pues tenemos muchísimas más relaciones, empezando por el idioma, ¿no?, con Centroamérica. Y eso se hace mucho más evidente en el sureste, ¿no? Hablamos de, pues sí, tradiciones compartidas, familias que son binacionales, y que son de también tradiciones. Entonces, es invitar a pensar a México también como parte de esta región. Dentro de los estudios de Centroamérica, incluso es bastante común que se incluya a México, ¿no?, como esta definición que se usa de Mesoamérica, ¿no?, que como historiadores asociamos la Mesoamérica con el periodo prehispánico, pero dentro de los estudios migratorios se habla de Mesoamérica incluyendo también a México, ¿no?, justamente por estos vínculos que siguen existiendo, sobre todo en esa zona del sureste, y que están muy arraigados en tradiciones tanto familiares como económicas, ¿no? El soconusco, por ejemplo, es un claro ejemplo de esta cuestión muy particular de las dinámicas fronterizas, ¿no?, donde el tránsito común de repente borra la noción de estar aquí o estar allá, ¿no? Es una identidad muy específica la que surge en estos procesos de tránsito e intercambio. Y bien, bueno, ya nos hablabas, Tamara, de pues que hay que entender también este espacio geográfico como una región, entendiendo que, bueno, hay vínculos del tipo cultural, ¿no?, o sociocultural, ¿no?, que tiene una larga data también en los vínculos familiares y en las tradiciones, ¿no?, que se reproducen o que están ahí. Pero hablemos de la parte como económica, ¿no?, en donde, digamos, particularmente a finales del siglo XIX, pues viene todo este proceso de modernización incluso de la agricultura en nuestro país, y bueno, eso implica también la necesidad de mano de obra. Entonces, ¿cuál es la característica, digamos, de esta migración que va a empezar a desarrollarse a finales del siglo XIX y que viene de estos países centroamericanos, ¿no? Pues vamos a ver dos momentos, ¿no? El primero es en la parte específicamente de México, ¿no?, que es en Chiapas. Se va a dar la explosión de algunos productos, ¿no?, sobre todo del cacao, del café. En la región del Soconusco se va a impulsar mucho esta producción económica, pero también, esa es la segunda parte, en Guatemala. En Guatemala vamos a ver un proceso muy interesante de despojo de tierras,
interesante tal vez no es la palabra, ¿no? Es un proceso bastante delicado para las poblaciones porque se les van a despojar de sus tierras y esto va a ocasionar que muchas de las comunidades que antes eran propietarias pasen a ser trabajadoras de esas mismas tierras. Entonces, bajo estos principios, muchas comunidades también van a empezar a buscar más oportunidades en México. Al ser una zona de tránsito común, pues era bastante frecuente que al imposibilitarse la vida, pues transitaran, ¿no?, y cruzaran a la región del Soconusco, que era más próspera. Además de que era más próspera esta región, también a medida que va creciendo, se va haciendo más necesaria la mano de obra. Entonces, la clásica estrategia del enganchamiento, claro, ¿no?, del porfiriato, pues va a llevar a que muchas de estas poblaciones y muchos trabajadores jornaleros que llegan de Guatemala durante esa época, los 80, los 90, pues se queden a trabajar en las haciendas y en las fincas de Chiapas. ¿Es una migración estacional, temporal o ya...? Sí, en ese momento es una migración estacional, ¿no? Están solamente es por el ciclo. A medida que se van enganchando es cuando ya se quedan de manera definitiva, y esto lo vamos a ver ya a principios del siglo XX, ¿no?, cuando ya se empiezan a arraigar en el territorio, ya hablamos de familias, y son familias pues jornaleras sobre todo. Tamara, México es visto por los países centroamericanos como el hermano mayor. Es un país más grande, con más población, con una economía más fuerte, pero además también es un país en donde hubo una revolución social que transformó la realidad mexicana, que le dio la tierra a los campesinos y que a partir de la segunda mitad del siglo XX comenzó un acelerado proceso de industrialización y de urbanización. Y además de esta migración de la que tú nos hablas, que es típica de las regiones fronterizas, se comienza a desarrollar una migración de otro tipo, porque hay una atracción hacia un lugar donde hay más oportunidades de trabajo, hay más oportunidades de desarrollo, hay una economía que ofrece mejores salarios y comienza a cambiar el perfil de la migración. Háblanos un poquito de este proceso. Pues a partir de 1950, entre 1950 y 1970, vamos a ver un cambio en la población que ingresa a México desde, sobre todo, Guatemala. Van a ser trabajadores que también se insertan en el campo, porque vamos a encontrar que la población local se empieza a insertar en otras áreas laborales en Chiapas, ¿no? Se desarrolla, por ejemplo, la industria de los hidrocarburos, ¿no?, el petróleo. También hay un impulso mucho más industrializado, ¿no?, y también los mismos trabajadores de Chiapas empiezan a migrar a otras partes del país. Entonces, hay todavía migración que se dedica a actividades agrícolas proveniente de Guatemala. Sin embargo, las condiciones sí son mejores del lado mexicano y también tienen la posibilidad de ir y venir, ¿no?, de seguir. Va a llegar un punto ya en los 70 en el que la población de origen guatemalteco va a superar a la población de trabajadores de origen de origen chiapaneco en Chiapas. Y bueno, digamos, vamos muy rápido haciendo un recorrido, ¿no? Desde el siglo XIX al siglo XX, bueno, ya tocando el siglo... Hay un momento en la historia de Guatemala, en la historia de Centroamérica, pues muy dramático, ¿no? Marcado por la violencia, ¿no?, que van a experimentar comunidades en Guatemala a causa, pues, del conflicto armado en la década de 1980. Se ha estudiado bastante. Digamos, yo creo que es una historia que tenemos un poco más cercana, ¿no?, por la cuestión de la temporalidad. Platícanos de ese contexto en particular, sobre todo porque eso implica que las lógicas de la migración se transformen, o de la movilidad de personas, porque esto es de alguna manera un desplazamiento forzado que lleva a las personas además a pedir refugio, ¿no?, que es una categoría también muy particular. Sí, es una categoría muy específica, el tema del refugio, el asilo, ¿no? Y pues ya también, pues considerando además el contexto de la Guerra Fría, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, Centroamérica va a vivir una serie de procesos también de industrialización o encaminados hacia la modernización, que van a llevar a un descuido del campo para priorizar el desarrollo de ciertas ciudades o de ciertos centros urbanos. Esto a su vez va a llevar a procesos de desplazamiento de comunidades campesinas o comunidades rurales hacia los centros urbanos, o bien hacia otros países dentro de la misma región, ¿no?
por ejemplo, Costa Rica va a ser un país que reciba a muchísimas personas, ¿no? Sobre todo ya entre los 70 y los 80, que van a escapar de la situación del conflicto en El Salvador. La ley del 47 daba la posibilidad de que todas estas personas que venían huyendo por un contexto de violencia ingresaran a un puerto de estancia en México y ahí se determinara si el gobierno los aceptaba o no. Y entonces, a medida que van incrementando estas cifras o hay más personas queriendo entrar a México, repito, entre los 60, los 70, tiene que haber un cambio, ¿no? En el 74 hay otra ley general de población, justo bajo el contexto de las dictaduras sudamericanas, específicamente el caso chileno, y aquí ya hablamos del asilado político, ¿no? Aparece esta figura para reconocer a aquellas personas que vienen huyendo de sus propios gobiernos, ¿no? Y cuando estallan los conflictos y las dictaduras se vuelven más agudas en Centroamérica, es cuando aparece la figura del refugiado, ¿no? O del solicitante de la condición de refugiado, que es el término que usamos actualmente, ¿no? Este caso va a ocurrir específicamente en 1980. En 1980 la situación en Guatemala se vuelve insostenible. En el 81 empiezan a incrementar los cruces en la frontera, se establecen campamentos irregulares y en el 82, cuando Efraín Ríos Montt llega al poder a través de un golpe de Estado en Guatemala, se intensifica una campaña que por ahí vimos en la cápsula, que es la campaña Tierra Arrasada, ¿no? Sí. Que pues comete crímenes de lesa humanidad, ¿no? A Ríos Montt pues se le va a enjuiciar por el delito o el crimen de genocidio. Entonces esto va a hacer que se incrementen aún más los flujos de personas, se van a llegar a establecer hasta 100 campamentos irregulares en Chiapas y esto va a contar con un aparato institucional bastante endeble, ¿no? En 1980 se crea la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pero no tiene la capacidad y tiene que apelar al apoyo internacional. Tamara, y ante este éxodo masivo de gente que huye de su país para proteger su vida y para tratar de ofrecerle un mejor horizonte a los suyos, ¿qué papel juegan las organizaciones de la sociedad civil? ¿Cómo se comportan las organizaciones de la sociedad civil que se organizan, que se forman y que acompañan a esta defensa de poblaciones vulnerables e indefensas? Pues va a ser fundamental, es fundamental la participación de la sociedad civil para la atención humanitaria sobre todo, pero también para la atención legal. La capacidad institucional que ha tenido México desde que la creación de la Comar, desde 1980, nunca ha sido suficiente, nunca, ni entonces ni ahora. Eso es algo muy importante de puntualizar, ¿no? En 1980 se crea este instituto que forma parte de la Secretaría de Gobernación y da garantías, recibe aproximadamente 46,000 personas refugiadas y tal, pero no existe la capacidad de garantizar la atención humanitaria, ¿no? Estamos hablando de comida, de ropa, de las cuestiones de primera necesidad. Esto hace que sea la sociedad civil la primera en reaccionar, ¿no? Fue la diócesis de San Cristóbal de las Casas, por ejemplo, en Chiapas, una de las primeras en brindar atención cuando ocurre el refugio guatemalteco, pero a medida que se van sumando, porque después de Guatemala también van a venir personas de El Salvador, personas de Nicaragua y así sucesivamente, ¿no? Y han seguido llegando desde de los mismos países, ¿no? Entonces es la sociedad civil la primera en accionar y es la que hasta la fecha tiene el mayor peso o lleva también, pues sí, lleva el liderazgo de estas actividades que se realizan, ¿no? Actualmente el número ha desbordado en las atenciones y son las organizaciones también en Chiapas las que están brindando la atención, no solamente en cuestiones de primera necesidad, sino también en apoyo legal, de regularización migratoria, de enseñarle a las personas cómo deben realizar su trámite, ante qué instituciones ir, ¿Cuál es la diferencia entre la Comar y el Instituto Nacional de Migración? ¿Cuáles son los procesos que deben tomar? ¿Bajo qué condiciones deben ocurrir?
cuándo identificar algo que está fuera de la norma, ¿no? Entonces es muy importante porque un abogado migratorio es algo muy costoso, y si a eso añadimos que pues el Instituto Nacional de Migración es una institución que también extorsiona a las personas cuando están en tránsito, cuando ingresan al país, y que esto genera un gasto que deja a las personas muchas veces sin nada, tener el apoyo de organizaciones sin fines de lucro que cubren esa parte es sumamente importante, ¿no? Algo que tendrían que garantizar, algo que deberían tener garantizado, que es el acceso a la regularización migratoria, es algo que deben costearse por su propia cuenta cuando ingresan sin los recursos, o cuando los traen se les son arrebatados. Y Tamara, para ir cerrando la conversación en la mesa de perspectivas históricas sobre el tema, pues me gustaría justamente que habláramos un poco sobre pues la situación actual, ¿no? ¿En qué condiciones y bajo qué circunstancias podemos hablar de la migración centroamericana hoy en nuestros días, tomando en cuenta la actuación, ¿no?, de las instituciones del Estado, pero también las organizaciones de la sociedad civil? Sí, bueno, actualmente lo que vemos es un desamparo por parte de la política migratoria, y eso es muy trágico porque comparado con otros países, México cuenta con instrumentos jurídicos de primer orden. México está suscrito a todas las normas internacionales, hemos firmado todo en materia de protección internacional, y eso nos compromete a garantizarle protección a las personas, ¿no? Entonces, si comparamos los compromisos que tenemos con lo que realizamos, pues es una tragedia lo que estamos viendo, porque no se está cumpliendo ni con nuestra propia ley ni con nuestros propios compromisos, y además estamos viendo que son, por ejemplo, los organismos internacionales los que están interviniendo todavía para realizar tareas de apoyo, ¿no? Desde mi punto de vista, que tengan que ser organizaciones de sociedad civil que además son perseguidas y son criminalizadas, las que tienen que dar la cara frente a esta tarea, ¿no? Y que además sea, por ejemplo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que llegó a México justamente para brindar apoyo a la Comar en 1982, porque no tenía la capacidad, ¿no?, que siga siendo el ACNUR el que sigue sosteniendo en gran medida a la Comar y desarrollando e implementando estrategias para que no solamente las personas refugiadas puedan tener mejores condiciones de vida, sino que también tengan acceso a derechos como el empleo, la salud, el acceso a una vida y a un desarrollo pleno, pensando, por ejemplo, en reubicarles, ¿no?, a otros lugares del país, pensando en que se medie la xenofobia, o sea, tareas que debería estar llevando a cabo el gobierno mexicano porque es su responsabilidad y él se comprometió a cumplir con ello, ¿no? Pues te agradecemos muchísimo, Tamara, pues breve pero muy sustancioso, diría yo, recorrido, ¿no?, sobre los procesos de la migración centroamericana, y sobre todo invitándonos a sensibilizarnos respecto a la migración, primero porque es un derecho humano migrar, ¿no?, y que además que la migración tiene sus propios procesos que debemos de entender justo para tener esa empatía y evitar y replicar prácticas xenófobas o de discriminación hacia las personas que están migrando por múltiples razones. Te agradecemos. Y a ustedes también les agradecemos su compañía y los invitamos a una emisión más de Perspectivas Históricas. Hasta pronto.